Bien, comenzamos. A la gente que va a ver esto por YouTube, le pedimos que se suscriban, que vean el video completamente para tener una noción de dónde nos hemos quedado. Ok, ayer vimos esta parte justamente sobre el nominative, accusative, ondative, mein Opa, esto es el masculino, ¿no? Mein Opa en nominative. El nominativ siempre va a ser el sujeto de la oración, lo que nosotros llamamos sujeto, también es en alemán, pero se le llama nominativ. El complemento directo, o sea, el acusativo, en alemán se declina con la terminación en, meinen Opa. Y el dativ, que para nosotros es el complemento indirecto, es meinem Opa, ¿ya? Con em. Recuerden estas terminaciones, esto es para el masculino, ¿ya? Männlich, se dice en alemán. El neutro, para el neutro tenemos el mein Baby, es decir, que aquí no se le agrega nada, aquí tampoco, queda igual. Y en el activo, la terminación em. En el masculino solamente en la primera no se le agrega nada, luego en, em. Y el femenino, meine, tante, siempre tiene que estar en relación al sustantivo, ¿no? Acusativo meine tante y en dativo meiner tante. ¿Ya? Meine Neffen, este es el plural. Nefe es singular, con la N se forma el plural. En acusativo meine, Nefe también en acusativo y en dativo meinen Neffen también, ¿ya? Esto indica el plural. Entonces, en el plural tenemos aquí el femenino y por último tenemos el plural. Meinen Neffen. Es solamente en el dativo. Luego estos tres quedan igual. El neutro, el femenino y el plural son iguales en el nominativo y en el acusativo. ¿Sí ven? Y luego podemos ver que el masculino y el neutro en dativo tienen la misma terminación, em. Y por último, el, el plural son iguales en el nominativo acusativo y en el dativo termina en. El femenino y al final er. Así como estos, que es mi, lo que nosotros llamamos el artículo posesivo, también como el artículo posesivo, eh, se utilizan en estas formas. Son parecidos al unbestimmte Artikel. Hasta aquí está todo claro. Vamos a ver si tienen alguna pregunta rápidamente, porque esta parte siempre es como que a la gente les complica un poco el acusativo, dativo. No existe en el español la diferencia así de declinación. Esto tiene que ver con el latín también. Entonces, a veces complica un poco. Pero vamos a ver aquí abajo ya los ejercicios. Vamos a ver el vocabulario. Dice, Skateboard fahren, Comic lesen, zeichnen, Computerspiele spielen, mit Puppen spielen, Süßigkeiten essen, Witze erzählen. ¿Qué Aquí, significa el primero, skateboard fahren? A ver si alguien eh, sabe qué significa. Puede levantar la mano aquí con el icono y vamos a dar la palabra brevemente para que nos vaya diciendo.
Recuerden también el orden es diferente. Andar, aquí están Andar en poniendo patineta. exactamente, montar patineta, andar en patineta, correcto. Entonces siempre es al revés. Comic lesson, Leer eh, cómics. leer cómics, exactamente. Leer cómics, zeichnen, perdón, zeichnen, Dibujar. Dibujar. dibujar, perfecto. Computerspielen, Computerspiele spielen, jugar juegos Jugar Jugar juegos de con la la ordenador, computadora. computadora. con el Jugar con la computador, muñeca. jugar con la muñeca, mit Puppen spielen, Puppen muñeca, spielen. Süßigkeiten essen, Comer caramelos, dulces. comer dulces, exactamente. Süßigkeiten dulces, essen, comer. Witze erzählen, Contar chistes. contar chistes, perfecto. Muy bien, hasta ahí entonces todo en orden. Esto vamos a ver la historia del tío Billy. Vamos a dejar aquí lo que vamos a empezar a ver son precisamente algunas formas el- del pretérito imperfecto, ¿ya? Para entender esto, porque muchas veces los estudiantes con los que he estado, a los que les estaba enseñando el alemán, tenían problema en comprender un poco qué es esto eh, del perfect, que le llaman en alemán, el perfect. Profesor, una pregunta. Profesor, ¿Sí? allá en Alemania se usa más el perfect que el pretérito. ¿Se usa? Se usa más ¿Cómo? Otra vez. el perfect. Se usa más el perfect. Normalmente, sí, normalmente se utiliza el perfect, la forma del perfecto, en el día a día, en la forma hablada, Umgangssprache, se dice, como Ya, en el habla cotidiana, la vida cotidiana. es el perfect, exactamente. El pretéritum, que es otra forma de pasado que tienen en alemán, eso sí se utiliza ya en los libros, más que nada. Ya. Para contar Ok. historias, contar cuentos, es el perfect, pero en libros. Pero cuando contamos lo que pasó, que las cosas cotidianas, lo que pasó en el pasado, es el perfect, en la forma hablada. ¿Ok? Y también tienen que tener en cuenta que el sein und haben sí se utiliza el perfecto también en su forma hablada. De todas maneras, vamos a ir viendo también en las clases de gramática de los sábados. Primero vamos a comenzar con el presente, los tren van ver, un tren van ver, los verbos separables y los no separables, y así hasta llegar precisamente a los verbos en pretéritum y también en perfecto. A ver, para tener en cuenta, voy a ponerles aquí en español porque muchas veces no se comprende bien cuál es la diferencia, pero voy a poner un verbo X, ¿no? Lernen, por ejemplo, lernen en alemán. ¿Qué significa lernen? Aprender. Aprender. Aprender, aprender, exactamente. Vamos a hacer en español y en alemán para saber qué es. Cuando hacemos la traducción, entonces tener en cuenta, lernen, ich habe, va en el medio y gelernt. ¿Ya? Du hast gelernt. Entonces, lo que vendría a ser el participio, decimos nosotros en español, Partizip 2 en alemán, siempre comienzan, o la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces con GE y luego la terminación en T. Er, sie, es, on, man, a ponerle ya man directo,
hat gelernt. Wir haben gelernt. Ihr habt gelernt. Sí und sí, ¿no? Mayúscula también, pero vamos a dejarle aquí. Haben gelernt. Recuerden que en alemán siempre estos verbos conjugados en perfecto tienen que separarse. Es decir, al principio va ich habe, segunda posición del verbo del alemán, que no hay que leer como tener, sino que es más bien el verbo haber del español. Y al final de la oración va el participio, algo totalmente diferente al español. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora precisamente en español para que le reconozcan la diferencia con el alemán. Esto es en alemán, se separa la parte del verbo auxiliar, vendría a ser el haben, y el participio zwei, gelernt. Si vamos a hacer una conjugación en español, por ejemplo, el verbo sería aprender. Vamos a hacer yo he aprendido. ¿Ya? Entonces ahí ya vemos la diferencia en el sentido de que el alemán utiliza el verbo tener en vez de haber. No es yo tengo aprendido. Si traducimos directamente, yo tengo aprendido sería en alemán. Pero en español eso no es así. Tú has, tenemos un verbo, el haber, para, que es solamente para, que sirve como auxiliar. ¿Ya? Wir haben gelernt, perdón, como dicen en alemán. Él, ella, usted, que es en español, ha aprendido. Nosotros hemos aprendido. Vosotros habéis. Frank, por favor, si puedes dejar de escribir sobre el libro para que no se genere confusión. Vosotros habéis aprendido. Y ellos, ellas, ustedes han aprendido. ¿Ya? Entonces, no se confundan ahí con el ich habe gelernt, no le traduzcan como yo he o tú has, sino más bien no como tener, ¿no? Yo tengo que o tú tienes que, sino más bien como yo he aprendido, tú has aprendido, ich habe gelernt. Traduzcanle de esa manera cuando está en perfecto, ¿ya? Y lo que hay que aprender del alemán es su terminación. En español termina siempre ado, ido o tos, ocho. En alemán esta es la forma de terminación, pero hay diferentes tipos también, ¿no? Y también están los verbos separables. Por ejemplo, de arbeiten, ¿cómo sería la forma? Gearbeitet. Ich habe ¿ya? Por ejemplo. Entonces vamos a dejarle simplemente la forma del perfecto.
Luego tenemos otra, tanzen gehen. De gehen es, Gegangen. ¿quién sabe? ¿Cómo? Gegangen. Gegangen, exactamente. Gegangen. Gegangen. Wacken. Estos son irregulares. Gewagt. 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 Sie haben gestritten, que es streiten, ¿no? De pelear. Rufen. Gerufen. 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 Exactamente. Passieren. Passiert. Gepassieren. Passiert. Passieren. Gefahren. Passieren. Gefahren. 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 Correcto. Entonces, en este Gefahren, passieren und fahren, vamos a poner en otra aquí. ¿Por qué? Porque estos no utilizan el verbo haben, sino utilizan la forma Nein. sein. Was ist passiert? Son procesos. Fahren también puede ser con haben, pero tiene que tener un complemento directo. Ist. Ist. Ay, Ist, este puede ser is o hat. Haben también, los dos, dependiendo. Normalmente con ist, pero hay algunos casos en los que sí se utiliza el fahren. O sea que se utiliza el fahren con haben y también con ist. Depende si tiene un complemento directo, eso vamos a ir viendo de a poco en las diferencias, ¿no? Cuando es con sein y cuando es con el otro que es sein y haben, ¿ya? Muy bien. A ver, Profesor, por ejemplo, ¿sí? profesor, es streiten. Streiten es discutir, pelear. Gestritten. Es- Streiten, ja. Streiten, gestritten. Streiten es gestritten, correcto. Perfecto. Discutir. Discutir, ajá. Discutir o pelear, así. Ya, danke. Pelear. Entonces, el arbeiten, tanzen, gehen, backen, que es hornear, streiten, pelear, rufen, llamar. Pero, por ejemplo, si tenemos un verbo separable, que de rufen es anrufen, por ejemplo. ¿Cómo va a ser un verbo separable? Angerufen. Angerufen. Angerufen, exactamente. Ya. Entonces, cuando son verbos separables, como anmachen, angerufen. Cuando son angerufen. En verbos la GE, la G va a ir entre la parte de esta preposición o prefijo separable y la raíz del verbo. El G va a ir ahí. ¿Ok? Y muchos de los que son como que terminan ihren, passieren, telefonieren, organisieren, todos los que terminan ihren tienen esa terminación Diskutieren. discutieren, exactamente. Todo eso, todos los que tienen esta terminación, simplemente su participio no lleva ge y termina en i-e-r. ¿Ya? Esa es la característica de los verbos en perfecto. Y ahí ya conjugan. Was ist passiert, ich habe etwas gemacht, du hast. ¿Ya? Por ejemplo, de öffnen es siempre öffnen, de abrir.
¿Cómo sería su participio? A ver si alguien recuerda. Para esto. Geöffnet. Exactamente, geöffnet. Luego tenemos otro verbo que puede ser, por ejemplo, ändern, de cambiar, o cuando algo se va cambiando, ändern. Geändert, ¿o no? Geändert, exactamente. Sammel, que es juntar o coleccionar, sammel. Sammel. ¿Conocen el verbo sammel? Ese coleccionar. Coleccionar, juntar, recoger. Ya. Exactamente. Tiene varios significados dependiendo del contexto, ¿no? Mm. Entonces su Partizip 2 va a ser sammel. Gesammelt. Perfecto. Así sucesivamente yo les voy a enviar una lista para que ustedes vayan, voy a poner en YouTube una pequeña lista con los verbos que ustedes pueden poner su participio para recordar. Normalmente estos verbos sein o haben se utilizan en pretéritum, ¿ya? La mayoría de las veces se utilizan en pretéritum, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, el pretéritum de sein? Es muy utilizado, Va, frecuente. ¿Cómo? Va. waren, Y, exactamente, va, waren. La tercera persona del singular, va. Se utiliza frecuentemente y es muy, muy utilizado. La voy a poner aquí. De sein es va, ich war, du warst, war, wir waren. La terminación va quedando siempre prácticamente la misma en todas las conjugaciones. Y de haben, Hatten. hatten, hatten. y hatte, vamos a ponerle en tercera persona, man. Pero después ustedes ya saben, ich war, du warst, er war, wir waren. ¿Ya? Hatten. Esas son las dos formas del sein y war y haben que se utilizan normalmente en pretérito. Eso también se utiliza en el habla cotidiana, las expresiones cotidianas también. Aquí justamente tenemos una lista más de verbos que tendría que formar en su forma de perfect. ¿Cómo sería? Por ejemplo, de vergessen es un verbo regular. Ich habe etwas vergessen. Vergessen, ¿cómo queda? Ich habe einfach también queda vergessen, ¿ya? Ich habe vergessen. Esto queda así. Kaufen, Gekauft, gekauft. gekauft. Ujú. Comen, gekauft. Hasta la T, ¿no? Se elimina la EN y queda la T. Verkaufen, verkauft. Lo mismo que kauf. Comen, Gekommen. is, Gekommen, gekommen. Ajá. En comen también es con i, ¿no? Hay movimiento. Siempre cuando hay proceso, movimiento, se utiliza el verbo sein. Comen. Angekommen, la misma cosa. Ankommen, angekommen. Este es un verbo separable. Algunos prefijos son siempre separables, como an, y otro bekommen, que es recibir algo. Bekommen, sin embargo, son inseparables. Cuando tenemos be, empieza con be y luego el verbo. Está un prefijo que no
se separa. Anrufen, eso ya teníamos arriba, creo. Verbo separable. Vayan escribiendo aquí en el chat las formas de esto. Buchstabieren, esto termina en iren, ya saben cómo termina. Buchstabieren. Buchstabiert. 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 Exactamente, muy bien. Ausmachen es un verbo separable, ¿cómo va a ser? Ausmachen. Ausgemacht. Ausgemacht. Ausmachen, ya es el verbo. ¿Y cómo sería el participio? Exactamente. Ausgemacht. Ausgemacht. Exacto, muy bien. Stehen. Gestern. No, este es un irregular. Stehen. Gesch. Gest. Gestet. Gestet. No. Gesch. Gestan. Gestanden. Gestanden. Ja. Gestanden. Gestanden. Ya, escribir ese. Gestanden. Perfecto. Verstehen. Entonces todo, como ven aquí, por ejemplo, ver también es un prefijo, comprender, ¿no? Y tiene esta verstanden, exactamente. Verstehen, que es como aprobar algo, va a ser Standen. verstanden. Entonces todos van a mantener esta misma forma. Standen. Pero como estos no son separables, se quedan aquí directamente sin la GE. Porque son verbos no separables. Unterverb. Fotografieren va a ser Fotografiert. fotografiert. Perfecto. Y suchen. Gesucht. 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 Perfecto. Y entonces besuchen, que es un verbo no separable también. Besucht. No. Exactamente. Sí, besucht. Muy bien. Perfecto. Entonces ahora lo que les pido aquí dice para formar oraciones, ¿ya? Utilizando estas formas. Skateboard Comic lesen, zeichnen, Computer spielen, mit Puppen spielen, Süßigkeit essen, Witze erzählen, Geschichte erzählen, Geschichten erzählen, draußen übernachten, auf Bäumen klettern, Fußballbilder sammeln, Sachen auf dem Flohmarkt verkaufen, Einrad fahren, todo eso, cómo se podría utilizar en algunas frases donde se utiliza el perfecto, ¿ya? Perfecto. ¿Ok? ¿Cómo sería una frase? Utilizando también estos verbos pueden ser. Quiero que cada uno elabore una frase mientras, ahora un rato, por ejemplo aquí tiene. Hast du früher deine Großeltern besucht? Esta es una pregunta, por eso el verbo en la primera posición. Siempre en las preguntas directas cuando se responden sí o no, ya o nein, el verbo va en la primera posición. Erste Stelle, ¿ya? Hast du früher auf deine Großeltern Besuch? ¿Has visitado tú? Aquí justamente eso es lo que tienen que tener en cuenta, que en el alemán estos siempre están juntos, o sea que forman parte, el verbo es realmente aquí Besuch, Besuch, ¿ya? Pero se separan. En español tienen que leer juntos. ¿Has visitado antes frecuentemente a tus abuelos? Abuelos. Exactamente, ese es el besucht, ¿ya? Hast deine
Großeltern of deine Großeltern Besuch früher. Bist du als Jugendlicher? ¿A quién le gustaría leer estas frases una vez más para ir viendo cómo se forman las? Que levante la mano, por favor. Gekauft. En Katia, por favor. Bist du als Jugendlicher auf Tanzen gegangen? Solo leer o con la respuesta. Ya, ¿cómo? ¿Solo la pregunta o de una sola vez con la respuesta? ¿Solo leer o qué? Ya, con la respuesta también. Y para la segunda pregunta, ¿bist du als Jugendlicher auf Tanzen gegangen? Ja, ich bin als Jugendlicher auf Tanzen gegangen. Perfecto, muy bien, correcto. Hast du schon einmal Sachen auf dem Flohmarkt verkauft? Ja, ich bin schon einmal Sachen auf dem Flohmarkt verkauft. ¿Es richtig? Exactamente. Richtig. Ja, ich habe schon mal Hast du einmal oder schon. Hast du als Kind gerne mit Puppenautos gespielt? Ja, ich bin als Kind gerne mit Puppenautos gespielt. Ajá, aber ich habe, ¿ya? Entschuldigung. Ich habe als Kind gerne mit Puppenautos gespielt. Perfecto, muy bien. ¿Alguien tiene algunas preguntas más que ha elaborado? Que levante la mano. Muchas gracias, compañera. Katia, Ja, ¿tienes gerne. alguna? No. Ok. Bien, si no tienen preguntas o hay alguna oración más, ya no. Vamos a ir viendo ahí abajo. Lo que aquí tienen que recordar siempre, el verbo auxiliar, has o da bis, en español es as, a. En español nunca se separa y en alemán siempre se separa. Por eso, cuando ven una oración, tienen que mirar al final. Con has o bis, no tienen que leer directamente tener o ser o estar, ¿no? Sino que ver al final si es un verbo en perfecto, pretérito perfecto, y tiene su participe zwei al final de la frase. Eso es lo más importante, ¿ya? Hast du Bäume geklettert? Hast du früher Bäume geklettert? Exactamente, Alicia, muy bien. Normalmente en plural, ya directamente sin el artículo, ¿no? Hast du früher Bäume geklettert? Ja, ich habe früher Bäume geklettert. Nein, ich habe niemals Bäume geklettert. Ja. Muy bien, hay otros más. Ich bin gestern bei Tanzen gefahren. Gegangen, mejor, ¿no? Tanzen gegangen. Ich bin gestern tanzen gegangen. Hast du Spielzeuge früher? Also, hast du con la T, ¿no? Spielzeug für mein Baby oder für dein Baby? Gekauft, ja, ich habe viele Spielzeuge gekauft, ¿ya? Aquí en Pizza. Para ver aquí lo que está en el chat, también pueden ir viendo. Ich habe meine Schlüssel zu Hause vergessen. ¿Ya? Perfecto. Ich denke, es ist richtig. Also, ich bin gestern gegangen, mejor que gefahren. ¿Ya? Ni el bei tampoco no. Zu tanzen gegangen. Ich bin
Gestern bei meine Tante gefahren. Su meine Tante, ¿ya? Esto también tiene que tener en cuenta las preposiciones que necesita. Su, cuando va a dirección sur. Genau. Correcto. Bei es cuando ya estás en un lugar. Ich bin bei meine Eltern. Ich bin bei yo estoy en lo de mi bei meiner Freundin, por ejemplo. ¿Ya? Eso recuerden, vamos a ver las preposiciones luego para ver cuándo es con dirección y cómo se utiliza. Ok, aquí simplemente es nuevamente contar la historia del tío, del Onkel Billy. Nicht, dice aquí. Exactamente, aquí está correcto, Jorge Luis. Ich bin gestern zu meiner Tante gefahren. Y Tante con mayúscula nada más, lo está perfecto. ¿Cuál sería la diferencia entre in und bei? Ya, bei es en lo de, por ejemplo, yo digo, ich arbeite bei, y ahí dices el nombre de la empresa. O sea que vos como que trabajás en lo de. Y en es como más estar dentro de algo, pero no precisamente. O también se puede utilizar cuando vamos ich gehe ins Kino. En algunos casos también se puede decir eh, para, para indicar una dirección con in. Ich gehe ins Bett. Voy a la cama, voy a dormir. Cuando se dice ich gehe ins Bett, se dice normalmente en alemán ins. Es como para una dirección o cuando cuando alguien o algo está dentro de algo. No es tan directo como acá. Gestern habe ich meine Familie in Berlin besucht. Ese sí porque está en Berlín. Su familia está viviendo en Berlín. Entonces sí, in Berlin. Correcto. Y by es cuando estás en lo en algo. Para nosotros esa es la diferencia, porque para nosotros es en. Sin embargo, en alemán es un poco diferente. Entre an, by, in. Son las tres preposiciones que para nosotros significa en. Exacto. Ich gehe ins Bett. Ich habe Gemüse verkauft. Exactamente. Ich vendí. No. Ich bin im Bett. Ya, porque ahí ya es dativ. Correcto. Muy bien, Julius, la aclaración. Ich gehe ins Bett y ich bin im Bett. ¿Por qué? Porque ya está en ese lugar. Ich gehe ins Kino. Correcto. Aber ich gehe in die Schule también. Siempre plus acusativo. Bewego, ¿no? Cuando hay movimiento, acusativo. Vamos a continuar. Vayan escribiendo, de todas maneras vamos a ir leyendo. Está muy interesante sus aportes para desarrollar. Nicht fleißig, nicht gerne gearbeitet, Liebe tanzen gegangen, Vater krank, Bäckerei nicht aufgemacht, keine Brezel gebacken, Bäckerei geschlossen, gestritten, Vater gerufen, geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst. Esta es una historia que cuenta ahí arriba. Yo les voy a enviar ahora el audio para que escuchen y vamos a formular aquí estas oraciones. ¿Ya? Es como contar y utilizar estas formas que tenemos aquí. Zuerst es primero, lo que pasa primero. Dan, lo que pasa después. Danach, que parecido, ¿no? Dan es luego, después, danach y zum Schluss. Entonces, cuando ¿Al contamos final? una historia, exactamente, al final. Zum Schluss. Perfecto. Muy bien. Hasta ahí entonces todo súper correcto. Pueden armar una historia
de algo que les sucedió contando en perfecto, ¿no? Cuentan una pequeña historia y luego me envían y vamos a leer mañana algunos ejemplos para aprender. Si se pueden, así pueden ir practicando unas narraciones, ¿ya? Mein Vater heute ist krank. ¿Está bien, Mabel? Recuerden, perfecto. Solamente que para mejorar, recuerden siempre el verbo en la segunda posición. O sea, mein Vater ist heute krank, ¿ya? Perfecto, muy bien. Muy bien. Julius, ahí está la corrección. Solamente siempre eso hay que tener en cuenta cuando escribimos algo, el verbo en segunda posición, cuando está en perfecto el participio al final de la oración. Hasta aquí no hay problemas, ¿no? Si tienen alguna pregunta, me la hacen y ya vamos. Tarea entonces, contar una anécdota, algo que les sucedió utilizando el perfecto. Y utilizando zuerst, primero, dann, luego, danach, después, zum Schluss, al final, finalmente. Todos tienen mi teléfono, entonces pueden escribir a mano o como quieran. Me envían, mejor si escriben, y luego me envían en el computador PDF o también puede ser en un pequeño PDF o Word. Yo voy a abrir eso, voy a leer, vamos a corregir juntos y ver cuáles son las cosas que tenemos que mejorar. Exactamente, al principio siempre con mayúscula. Eso también. Heute ist mein Vater krank. Exacto. También con mayúscula al principio y luego está todo perfecto. Vamos a ver aquí abajo cómo continuamos. Familiengeschichten. Gibt es in Ihren Familien auch eine interessante Person wie Onkel Willy? Esa es la historia del onkel, del tío que hacía cosas raras en la familia. Seguramente todos tienen un tío así. Habe ich auch schon von meiner. Aquí recuerden que el von es una preposición que siempre va a necesitar un dativo, ¿ya? Después de von siempre va a venir dativo. Entonces, meinem es para el masculino, meiner para el femenino. Ya les he contado sobre mí, y ahí tienen que poner si es sobre mi tía o sobre mi tío. Also, pass auf. Presta atención. Estas son formas de narrar, ¿no? Un bis ia. O sea que saben ustedes. Was dann gemacht hat, ¿qué ha hecho? Was bis ia, was dann passiert ist. Saben lo que ha pasado. O así, es como contar la historia de un pariente, un tío. War schon verrückt. Oder nett, oder lustig, oder y ahí meine Tante, mein Onkel, o lo que sea. ¿Ok? Para ir terminando, vamos a hacer esta parte de la gramática. Pueden utilizar esta forma de contar o esta. Escriben un pequeño texto. Pueden utilizar estas o ustedes crear ustedes mismos y me envían el texto. La cuestión es que practiquen la escritura. Gramática. Possessive article es lo que vimos hoy. Use, oiga, ia. Sí, de usted con mayúsculas siempre, ¿ya? Como el femenino y como el plural. Plural, plural. Lo que vimos como singular
ya sabemos, mein, dein, para el masculino sein, para el neutro sein y para el femenino ia también, ¿ya? Mein Opa, la declinación, recuerden, en el acusativo solamente cambia el masculino, que termina mein, cambia a meinen, y luego en dativo el masculino y el neutro quedan iguales. El femenino termina en ER y el plural en EN. Y aquí está über den Beruf sprechen. Mein Großvater war Arzt und mein Vater ist auch Arzt. Ich möchte auch auf keinen Fall Arzt werden. Mir dauert das Studium zu lange. Eso que vimos ayer. Habe ich euch schon von meinen und meiner, este sí es masculino, dativo EM, femenino ER, lo que tenemos aquí. Von, mit, también es siempre dativo. Also, pass auf siempre es como atención, presta atención. Y avis, saben, ¿no? Was dann gemacht hat. El perfect. Y los adjetivos, verrückt, loco, nett, gentil, amable, lustig, simpático. Y para contar una historia utilizando estas formas. ¿Ok? Bien, vamos a hacer ahora, si tienen preguntas, sí, después de von siempre va el dativo. Recuerden también que la forma del dativo, que es von, por ejemplo, en este caso, si tenemos von más dem, que es para el masculino y el neutro, se puede formar el von. Y si es, eso también pasa con su más dem, se forma el zum. Luego tenemos el, por ejemplo, el zu más dea, que es el femenino, ¿ya? Siempre van a terminar de esta manera, como este. Sur. By plus dem. By. Y hay otras preposiciones. An más dem. Am. Luego tenemos, por ejemplo, in más dem. Es también im. In más das es ins. Por eso ich gehe ins Bett, ¿ya? Estas son contracciones, uniones de una preposición más un artículo de diferentes tipos, ¿ya? Y también recuerden que hay preposiciones que van solamente en dativo, solamente en acusativo, y están las preposiciones que pueden ir acusativo, dativo, dependiendo si responde a la pregunta wo, ¿dónde? Wo plus dativ o da wohin, que era el caso que vimos hace un rato. Ich gehe ins Bett. Ich gehe, ich bin, eso es cuando ich gehe, hay movimiento, proceso de movimiento. Ich bin im Bett. Cuando es algo estático, entonces queda en dativo. Ese es como que hay que aprender una regla que es a la pregunta wohin,
siempre hay que responder hay como unas 7 preposiciones que dan acusativo. Y cuando responde a la pregunta vos, la respuesta, la preposición va a tener que ser con dative. ¿Ya? Eso es algo que se repite frecuentemente en el alemán, el wo oder wohin. Pero son determinadas preposiciones. Así que vamos a hacer hasta aquí hoy. Vamos a continuar mañana con la lección número 2, comenzamos. Así que les espero a todos. ¿Tienen alguna pregunta antes de terminar la clase? ¿O ya no? ¿Qué tal les pareció las clases? ¿Está bien? ¿Está claro todo? ¿O no tanto? ¿Se me pueden responder en el chat para ir sabiendo? A ver. Bueno, vean los videos y por favor dejen sus comentarios para saber qué piensan, si les pareció bien la clase o qué les pareció las clases. Dejen en los comentarios en el canal de YouTube también, por favor. Inscríbanse y ahora voy a comenzar con la clase del B1 en unos momentos. Así que terminamos aquí. Yo les paso el video de todas maneras de esta clase y nos vemos ya mañana a la misma hora. ¿Está bien? Que tengan un buen resto del día y ya directamente mañana nos encontramos de vuelta. Gracias. Tschüss. Danke, Lehrer.